Creo que va por ahí, aunque no es lo único, ¿no? Están ellos tratando también de ir contra, es también una lucha de carácter político, porque también estaban hablando en contra de Patria Roja. Y Claro, eso, ese es el SUTE. claro, no, pero Su además era el diligencia, sí. predominio, claro, el predominio también de Patria Roja o el dominio en la derrama magisterial. O sea, esto tiene que ver con el tema político, el tema sindical, un tema también de Financiero también, si la derrama exactamente, del magisterial, exactamente, claro. ¿no? Entonces, ahora, temprano escuchaba yo que justamente este señor Castillo le decía al reportero de Canal N, porque le preguntó si tenía alguna vinculación con CONARE, y le dijo, por favor, le agradecería que retire esa pregunta. O sea, yo creo que ahí detrás hay el tema de Pucallacta, CONARE, Movadef, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo que a mí me hace reflexionar en qué momento hemos perdido nosotros la misión que le corresponde a un profesor. O sea, mientras tanto, mientras que esto sucede, Sí. los alumnos están votados. Y sobre todo los alumnos, yo me gustaría preguntar al señor Castillo, ¿qué enseña él? ¿Y cuántas clases, cuántas horas de clase ha dictado? ¿Y cuántos días viene dictando en todo este año? Porque los alumnos, sobre todo de sectores rurales, han sido afectados por el fenómeno del niño costero, son niños que van a clases multigrado, los profesores a veces están solamente 2 días por semana, son niños que caminan kilómetros de ida y regreso, y entonces al final son los más afectados, se ha perdido la misión y eso no es culpa solamente de los profesores, pero creo que en gran parte los profesores son piezas fundamentales del sistema educativo, pero también el Estado, ¿no? Yo creo que es momento de pararnos a reflexionar quiénes están educando a nuestros hijos y si se está educando a nuestros hijos, ¿no? Alberto, sí. Sí, fíjate, yo creo que está pasando una cosa parecida a lo que pasó en el año 70. En el sentido cuando justamente Patria Roja logra y conquista lo que más tarde sería el SUTEP. O sea, siempre aparecen sectores, en mi opinión, radicalizados. O sea, lo que pasa es que se han juntado dos demandas desde mi punto de vista, o dos intereses, pero como se han traslapado como en los mexicanos, superpuestos, ¿no? Las demandas magisteriales, que son justas, muchas de ellas, ganan muy poco los maestros, hay que reconocerlo. Y como dices tú, el interés de esta dirección de desplazar. El CONARE, por ejemplo, que se llama Comité Nacional de Reconstrucción, es para decir lo que se llamaba en los 70 el Comité de Reconstrucción de la CGTP. ¿Te das cuenta? O sea, o el COMUL, que se llamaba, ¿no? el Comando Magistral de Lucha, en los años 70. Este señor que habló del Callao, ahí en la televisión, yo estaba buscando en mi internet el comunicado de SUTE del Callao, es del CONARE, que agrupa sectores más radicalizados del magisterio, pues, ¿no es cierto? Desde el Movadef hasta Pucallacta y hasta sectores radicalizados del magisterio que siempre existen. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hemos llegado a esta situación? O sea, y lo peor es que la dirección que hoy día maneja la huelga, que son estos regionales, que están vinculados al CONARE, que no son partidos, es un comité de reconstrucción y lucha, digamos, ¿no es cierto? Que están metidos ahí todos, se nutren de la demanda, pues entonces, como tú bien dices, pues, lo prioritario es sacar a Patria Roja. Con lo cual van a Por lo menos en el discurso de la dirigencia, me parece claro, ¿no? Está claro, pero entonces la única forma es radicalizando la huelga, pues. Entonces, ambas cosas se van retroalimentando desde el punto de vista, con lo cual puede implicar la destrucción del sindicato magisterial, desde mi punto de vista, que es lo más peligroso, ¿no? Claro, pero ¿cómo queda en medio de todo esto? O sea, queda clarísimo que hay una disputa interna, ¿no? Por supuesto. Ya, perfecto. ¿Qué hacemos con este gobierno? O sea, ¿qué hacemos la ministra? ¿Qué podría hacer? ¿Qué hace el Estado en general? ¿Cómo vamos a hacer? Los gobiernos regionales, perdón, no pueden hacer nada, porque hoy hemos visto qué es lo que pasa con todas las huelgas, qué es lo que pasa con los médicos. Van, marca, se van. Sí. ¿De qué otra manera un gobierno regional va a poder constatar que efectivamente vino? De ninguna, pues solamente tienen un registro y sí marcaron, si me pero no permites un están. segundo, les recomiendo que lean el artículo que ha publicado Isabel Coral en Otra Mirada, que muestra claramente las conexiones entre gobiernos regionales y estos sectores radicalizados del magisterio, ¿no es cierto? Sí. Inclusive algunos de ellos, según ella, se han convertido en portavoces de la huelga. Entonces, no estamos frente a una cosa simplemente, en mi opinión, sindical, digamos, el problema es mucho más complejo. Sí, yo también creo eso. Entonces, y creo que la pregunta es por qué hemos llegado a ese punto. Y la ministra no recibe a lo del CONARE o este sector, porque
es un dilema político que tiene que resolver. Si lo recibe, entonces lo que ha negociado con la dirigencia del SUTEP ya no tiene por qué ser válido. Ese es el problema que hay de por medio. Ahora, yo veo una cosa mucho más grave. Alberto hablaba de los años 70, pero nosotros hemos sufrido un problema a partir de los años 80 del terrorismo. Entonces, y el terrorismo ha estado infiltrado en el movimiento magisterial, lamentablemente. Y entonces esto es mucho más complejo que lo que puede haber pasado en otros episodios, porque el intento de CONARE, que está vinculado al Movadef y Movadef a Sendero Luminoso, es de tomar el magisterio y crear un caos, ¿no? Y esto me hace acordar, yo que trabajaba en el tema laboral, cuando había el tema del terrorismo en los años 80, inicios de los 90, y la infiltración que hicieron a los sindicatos, Sendero Luminoso y el MRTA, la amenaza el quitar la vida a los gerentes de personal, a los relacionadores industriales, generó un caos. Yo creo que detrás de esto hay el gravísimo problema del caos. No es que va a ser algo, una transición en que ya, si se acepta y una dirigencia vence a la otra. No, yo creo que detrás hay toda un fondo que a mí me hace temer el tema de si verdaderamente estamos ante nuevamente la levantada de cabeza de un movimiento o grupos terroristas, ¿no? Claro. Y eso me preocupa mucho. Si nos permite, señora Arancel, vamos a regresar a la Plaza de San Martín, porque ha llegado la congresista Indira Wilca. Vamos a escucharla, a ver, de repente tiene algún planteamiento. Como por ejemplo los 2.000 soles como piso salarial este año. Pero falta, por ejemplo, saber qué va a pasar con los profesores contratados. Muchos de ellos ni siquiera tienen derecho a un beneficio social mínimo como escolaridad o beneficios básicos para poder sobrevivir. También está en materia de preocupación de los maestros todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura. No se ha dicho, por ejemplo, cuánto se va a aumentar también para que ellos puedan realizar las actividades que llevan a cabo en buenas condiciones. Entonces, conversemos. Es lo único que están exigiendo los maestros acá, que no se les, trate de manera soberbia. Lo que ellos quieren es sentarse a dialogar con el gobierno de su país y que se les reconozca los reclamos que sean justos, nada más que eso. Se entiende que hay una afectación al alumnado, hay una afectación clara al alumnado que está perdiendo clases. Hay una afectación, pero para que esa afectación culmine, lo que hay que hacer es buscar puntos de coincidencia y entendimiento, no imponiendo, no dándole la espalda a quienes justamente son la presencia del Estado en las regiones más alejadas del país. ¿Usted se podría sentar mañana con el señor Castillo y con la ministra? Yo invoco a que haya un diálogo, a que realmente se les reciba a los dirigentes que están planteando cosas justas, no a quienes plantean cosas maximalistas, sino a quienes plantean cosas que son viables. Última pregunta, lo que ha señalado ayer el ministro Basombrío acerca de la infiltración de Movadef. Yo le pediría una cosa al ministro Basombrío, que aplica la ley, que quienes realmente tengan algún tipo de involucramiento con estos grupos sean sancionados. El Congreso modificó el Código Penal para mejorar la sanción al delito de apología al terrorismo. Si alguien lo está haciendo, que se le sancione, pero que no se generalice, que no se intente estigmatizar a nadie. Bueno, conversar con nuestro compañero Fernando Llanos en estos momentos va a ser un poco complicado, ¿no? Pero queda claro aquí que por lo menos la congresista Indira Wilca está manifestando públicamente su respaldo a este sector. Claro. O sea, queda claro que el SUTEP está diciendo que dialoguen con ellos, porque el SUTEP ya firmó. Alternativamente al SUTEP, ¿no es cierto? Claro. Bueno, sería bueno, no sé, preguntarle ya para que quede eso zanjado si es así o no. Es el dilema que tiene el gobierno, ¿no es cierto? O sea, si negocia con un SUTEP más razonable que es Patria Roja, desde el punto de vista, o renuncia con un SUTEP radical. Ese es el dilema que tiene que... Lo que ha pasado es que, fíjate, si tú te das cuenta, en estos momentos hay una serie de huelgas, ¿no es cierto? Sí. Claro. Salud, ha empezado ya la de administrativos del ministerio, obstetras, enfermeras, ¿no es cierto? Y se han seguido sumando más huelgas. Y lo cual plantea un tema de fondo, o sea, yo creo que no son demandas de gente que está media loquista, ¿no? O sea, hay demandas justas detrás, como en este caso el magisterio. Yo sí creo que efectivamente se requiere negociar bien entre todas las partes, porque en realidad mi impresión es que este radicalismo que está viendo en el SUTEP va a conducir a su destrucción, porque en realidad, tú te das cuenta, ahora están pidiendo un piso salarial de una UIT. Es que está negociando justamente como él dice, pues,
no ha sido notificado la decisión del Ministerio del piso, ¿no es cierto? Reconozcanme a mí. A mí me tienen que reconocer, no ellos. Ahora, con respecto a lo que mencionaba Marta Chávez sobre la presencia dentro del magisterio de todavía pensamiento y personas con ideas radicales y cercanas al terrorismo, hemos tenido dos noticias ayer. Por un lado, el Ministerio del Interior, a través del viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, reveló que cerca de 5.000 maestros han firmado el padrón de adherentes del Movadef. Muchos de ellos, además, coincidentes con los sectores, las regiones que están acatando la huelga. Y de otro lado, hubo un informe de Cuarto Poder en el que se mostraba a la señora Armida Huerta, que es asesora del congresista del Frente Amplio, en una reunión del 15 de julio con dirigentes y delegados del CONARES-UTEP, en donde en medio de este discurso se refería a lo que ella denomina la derecha y su aliado Patria Roja como enemigo de clase del magisterio. Enemigo de clase no es cualquier concepto, es un concepto dentro de una teoría, dentro de la teoría de la lucha de clases, que no descarta o que tiene como uno de sus instrumentos la lucha armada. De manera que ese es el contexto grave en el que esta expresión es pronunciada, y además cuando dentro del mismo informe el periodista va luego a pedirle precisiones a la señora Huertas e incluso al congresista Edilberto Curro, que es a la persona a la que la señora Huerta la llevó, asesora, ¿cierto? La señora Huerta primero dice, usted está tratando de sacar de contexto, y después relativiza y dice que esto de enemigo de clase es como hablar del rival de un equipo de fútbol, o del adversario, creo que es la palabra que utiliza. Eso pues no resiste análisis. Mientras que Edilberto Curro se enreda en un trabalenguas donde dice, bueno, nosotros no podríamos decir eso, pero en cualquier caso, de repente la persona lo que quiso decir es que esta dirigencia no representa pues al magisterio, es decir, una especie, como decía, de trabalenguas. Pero hay estos elementos. Sí, y lo preocupante, Mario, en relación a esto, no es algo de que simplemente hablar de teorías o de miedos, sino esta gente que tiene esta identificación con una determinada ideología y que utiliza esta fraseología que conocemos muy bien, a ellos no les interesa solucionar los problemas, ellos quieren agudizar más bien los problemas. Eso es lo que hay detrás. Entonces, cuando señalamos nosotros la preocupación de que tras el telón esté algo mucho más peligroso, es porque a estas personas no les va a interesar solucionar ningún problema, ni siquiera la situación salarial de los profesores, menos la infraestructura. Reitero, no se necesita ser muy activista ni docente para darse cuenta la situación calamitosa por la que pasan los escolares, sobre todo de zonas rurales. Pero a ellos no les interesa solucionar eso. Ellos quieren utilizar esto para llevarlo a esta lucha de clases, a esta confrontación que, de acuerdo a la teoría, la filosofía, así es, ¿no? Es agudizar las contradicciones para lograr pues que se realice esta síntesis entre la antítesis y la tesis, ¿no? Entonces, yo creo que esto es bien peligroso. Yo no hago digamos, una interpretación que me tranquilice solamente en una pugna de liderazgo. Yo creo que hay una pugna mucho mayor detrás. Pero yo creo que por ese camino creo que nos podemos equivocar, ¿ya? Desde mi punto de vista, porque no... O sea, ¿qué? ¿Hablar de terrorismo? No. Yo creo que hay un problema, como me ha dicho Marta, que el terrorismo fue en los 80, que redefine el problema desde el punto de vista de los 70, ¿no es cierto? Porque en el 70 nadie pensaba en el terrorismo. Sí. Fue muy breve, ¿no? Lo del 67. Yo desfilaba a favor del SUTE o Comul del año 72, cuando usted era estudiante de la Católica, o sea y no imaginaba una cuestión terrorista. O sea, sí, claro. Es cierto que la violencia de los 80 redefine todo este conflicto e inclusive redefine el radicalismo en el país, ¿no es cierto? Y que efectivamente tiene un lado efectiva de lucha armada y de violencia, yo reconozco eso. Pero acusar, digamos, a todos los que emplean estas palabras de marxismo-leninismo como terroristas me parece un error. Me parece un error porque metes ahí a Pedro Sánchez Martín. No, lo que estamos diciendo es que recoge la retórica propia de un sistema de pensamiento que hace... Pero yo creo que hay que tumbar, o sea, lo que sí hay que prestar atención es al Movadef, que tiene como objetivos claros, en mi opinión, como se dice en un artículo,
tirarse abajo la ley del magisterio y sobre todo de la derogatoria del decreto supremo 019-2010 respecto a los procesados y la vinculación entre procesado por terrorismo y ser maestro. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el ministro sobre eso. No, lo que tengo que decir es que hay que focalizar mejor, porque si no generamos un clima que finalmente nutre al sector más radical. Eso es verdad. Lo va a nutrir de todas maneras. Me parece que también. Pero eso no quiere decir dejar de denunciar que hay una persona que está hablando todavía de enemigos de clase y que eso pertenece yo te puedo decir que la democracia democracia convierte a los enemigos en adversarios a través de procedimientos. O sea, me parece que es una lógica muy simple. Cualquier alumno de ciencia política te puede responder así. Pero lo que te quiero decir es que pero hay que mirar bien, ¿no es cierto? Y además atender las demandas del magisterio de muchos sectores que por algo protestan, digo yo, no porque están motorizados solamente por una banda de loquitos, ¿no? Vamos a escuchar qué fue exactamente lo que dijo el ministro Basombrío. Actuaremos con firmeza, pero te digo con mucha claridad, SUTEP Conare cruzó una línea antes de esto, ¿ya? Y esa línea viene acompañada de denuncias mucho más fuertes. Usted ha hablado antes de 10 denuncias. Antes de las denuncias. ¿Se vienen muchas más? De otra naturaleza. De otra naturaleza y esperamos, por el bien... ¿De qué naturaleza, ministro? Que involucran al SUTEP Conare como estructura. O sea, como estructura terrorista. Criminal. Criminal, bueno, terrorista. No todo lo criminal es terrorista, Pero digamos. en este caso sí. Va a haber una denuncia que ya ha sido presentada, la vamos a hacer público en los próximos días. No estamos dispuestos a tolerar que en nuestro país Sendero Luminoso logre disfrazarse de una organización magisterial para seguir haciéndole daño a nuestro país. No estamos dispuestos. ¿Eso quiere decir que aparentemente está en una disputa de poder con Patria Roja, que controla el Sindicato Nacional. Y estos grupos están mucho más a la izquierda que Patria Roja, incluyendo algunos que a nuestro juicio están vinculados a Sendero Luminoso. Ahora, mañana... Dirigencias, ¿ah? Dirigencias. Sí. Esas dirigencias, ¿qué quieren ahora? Quieren tratar de tener una victoria política, pero no magisterial. No magisterial. O sea, para usted usan al magisterio para lograr esa victoria política. Están infiltrados o logran manejar algunos sindicatos. Nosotros, a ver, el gobierno y tú, Enrique, tenemos simpatía con la demanda de los maestros. Ganan muy poco. Así es. Y hemos hecho un esfuerzo porque ganen cerca de 5.000 profesores, 4.819 para ser exactos, profesores que han firmado el padrón de adherentes, el padrón del Movadef, en su pretensión de convertirse en un partido político. Entonces tenemos a cerca de 5.000 profesores que siguen la línea del Movadef, es decir, siguen la línea de una estrategia política de un grupo terrorista. A ver, son 5.000 que han firmado... Es preocupante. Que han tenido el atrevimiento de firmar, a sabiendas que quienes están detrás son los abogados de Abimael Guzmán, porque no son cualquiera. No estamos hablando acá de jóvenes que no han vivido el época terrorista, ¿no? Tampoco. Ahora, ¿qué les darán esos profesores como contenido a sus alumnos? A mí me preocupa muchísimo eso. ¿Qué les dan como valores, como ideas, conjunto de ideas? ¿Qué justificación, por ejemplo, se hace de lo que significó el terrorismo en el Perú? Esto es bien preocupante y yo creo que más allá de lo que habla la congresista Indira Will, que hay que conversar, por favor pongámonos también en el caso de los alumnos. Creo que toda conversación, todo trato no puede significar que el objetivo, el fin último, que es atender y educar a los alumnos, se pierda, porque al final termina siendo el magisterio, ¿qué cosa? ¿Oportunidad de trabajo para las personas? ¿O es el magisterio un elemento de un elemento importantísimo del sistema educativo que tiene como fin último cultivar y educar y preparar para la vida y para el trabajo a los jóvenes? Entonces, yo creo que acá hay que volver a pararnos y volver de qué estamos hablando cuando hablamos del sistema educativo, ¿no? A ver, si nos permiten, nuestra compañera Daniela Neves también ha llegado a la Plaza de San Martín, pero con otro grupo de manifestantes. Daniela, ¿quiénes han llegado?
Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Quienes han llegado hasta este punto y con una gran concentración, mejor dicho, son los fanáticos y barristas de Universitario de Deportes, que el día de hoy cumplen 93 años. Ellos tienen permiso de la prefectura para poder realizar esta concentración en la Plaza San Martín. La Policía Nacional del Perú se encuentra en este punto y es hacia el lado izquierdo, en todo caso de la pantalla, que podemos observar que aún permanecen los maestros que se encuentran en huelga y que han llegado de distintas partes del país para reunirse y hacer esta concentración. Ya efectivamente los maestros se están yendo, hemos visto a varios grupos, por ejemplo el grupo de Satipo, que ya se retiró, justamente cuando los barristas de Universitario de Deportes empezaron pues a arengar, a encender sus bengalas, pero la Policía Nacional se encuentra alrededor de la Plaza San Martín. Esto se encuentra controlado. Esta concentración de Universitario de Deportes va a estar aquí hasta las 8 de la noche, según lo que nos ha manifestado la policía, y luego se van a trasladar hasta Breña, hasta el estadio de Lolo Fernández, porque va a haber un evento por el aniversario de Universitario de Deportes. Ellos tienen permiso, ellos tienen autorización, ellos van a ser escoltados por la policía para evitar cualquier desmán en todo caso en el camino. Si bien la Plaza San Martín se encuentra pues copada de un montón de personas, todo está bajo control. En los alrededores ya se ha aperturado el tránsito vehicular sin ningún problema, todo se está restableciendo, pero en líneas generales lo que se vive acá y es un ambiente muchísimo más tranquilo, como lo habíamos informado hace ya una hora, con el tránsito vehicular pues bloqueado. Bueno, bien, Daniela. Muchas gracias por la información. Este caos vehicular de todas maneras, ¿cierto? Si me permite, fíjate, por favor. Yo creo que efectivamente hay que luchar contra el Movadef. O sea, el Movadef nos ha hecho una autocrítica, o sea, Crespo y compañía no ha renunciado a la lucha armada, sigue lanzando loas en Sarmiento Gonzalo, sí. Lo cual me parece inaceptable desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Si, no quiero comparar porque son distintos. El caso de la FARC en Colombia ha hecho todo lo contrario, ¿no es cierto? Ha entrado las armas, ha renunciado a la lucha armada y se ha integrado al Estado político. Entonces, la pregunta es que yo me hago, ¿por qué esta sociedad segrega tanto radicalismo? Exuda ese radicalismo, ¿no es cierto? Este radicalismo de tipo Movadef, que es, para mí, espantoso, porque finalmente acá hacen el terrorismo, todo lo que hemos visto ya, digamos, pasado en los 80. Y no es que, o sea, y lo que me temo para terminar no es que, porque ellos emplean al magisterio, las demandas del magisterio no sean justas. Que los empleen no implica necesariamente que las demandas sean justas o sean injustas, digamos, ¿no? Entonces, el Estado debería, desde el punto de vista, transparentar francamente las cosas que quiere hacer, porque ¿qué va a hacer con el aumento de los médicos? ¿Qué va a hacer con el aumento de los obstetras? Esto que dice señora Arancén, sí, es algo que hemos dicho un montón de veces, pero había como un paréntesis. Eso de que los terroristas, sí, claro, pues estos grupos subversivos se aprovechan, hay caldo de cultivo, pero lo hemos dicho muchas veces. ¿En qué momento se han vuelto a reorganizar? ¿En qué momento ha explotado? Porque, perdón, las marchas de los maestros, de la ex ministra Patricia Salas, hasta hoy hubo un paréntesis. No sé qué pasó en el Ministerio de Educación, no sé a qué arreglo llegaron, no sé qué pasó, pero pararon las huelgas. Pero antes, con la señora Patricia Salas, claro, también salió por esto. Y antes, con el señor Toledo, fueron meses. Y también casi lo sacan de la presidencia por estos problemas. Entonces, hubo algo que se hizo y que no se ha seguido haciendo hoy. Y tenemos este resultado. Pues tiene que ver con la demanda, sospecho, ¿no? Entonces, o sea, las demandas son no hay siempre que denigrar a los ¿no? maestros con la justificación del Movadef. O sea, ese punto de vista, y creo que se tiene que transparentar, porque yo cada vez entiendo menos lo que pasa en el país, porque se habla tanta de plata, que millones, y todo el mundo protesta. Entonces, que se diga francamente, le voy a inventar esto, y se diga en tal cantidad de plazos, este es mi programa para el sector educativo, esto quiero hacer. ¿Qué es lo que se iba a hacer, dicho de paso, el 8 de julio, que lamentablemente no se hizo, que es otro punto aparte? Pero, yo creo que, a mí me parece que los padres de familia deben involucrarse más en el proceso educativo de sus hijos. Yo creo que hemos dejado un espacio así libre para que gente politizada llene de contenidos inadecuados, indebidos, y lo vemos en el resultado, en las prácticas cívicas de las personas, en sus comportamientos, y creo que no hemos avanzado, lamentablemente, y gran parte de ese problema me parece que de esa responsabilidad la tiene el proceso educativo que estamos siguiendo, ¿no? Bien, hemos hablado de la intervención de la señora Huerta en esta reunión con dirigentes y delegados del CONARESUTE, pero no hemos visto las escenas. Yo creo que corresponde verlas y corresponde ver el intento de explicación lo que dijo, ¿no es cierto? Vamos a escucharlo.
Huerta, del reportaje de Cuarto Poder, por favor. El discurso entre los profesores. Tiene compañeros nuestro enemigo de clase muy poderoso. Toda la derecha se junta. Mire, compañeros, si no sabemos hacer una verdadera alianza y unidad en la acción, en la lucha, vamos a tener la misma experiencia del 2002. Entonces, compañeros y compañeros, estamos dispuestos desde el despacho donde me encuentro, impulsar, trabajar conjuntamente con todos ustedes. Mi saludo, mi respaldo y trabajemos por la más amplia unidad, compañeros. Nadie lo va a negar que existen clases sociales. Dentro de esas clases sociales que existen, el magisterio indudablemente tiene aliados. Y los aliados más importantes que el magisterio va a tener es los padres de familia que a sus hijos le enseña, y que es el pueblo, y que pertenece a los sectores populares. Lo diríamos, incluso en las encuestas dicen, ¿no? Clase A, B, vota por tanto, clase C, tanto. Claro, Entonces, estos sectores que son de los sectores populares son nuestros aliados. ¿Y los enemigos quiénes son? Esa era mi pregunta. No, yo creo que es obvio usted verlo con claridad lo siguiente. Es una parte... Creo que es una declaración... Yo no lo puedo ver con claridad, por eso se lo pregunto, por eso, profesora. Lo sé que usted le está viendo. Le pido una explicación. Es un discurso, dentro de ese discurso sale esa parte, ¿no? Pero yo le estoy explicando con claridad. Ahí faltaba la parte en la que dice que es como el adversario del equipo de fútbol. De equipo de fútbol, pero hay reglas. Y no hay enemigos. Cuando hay guerra no hay muchas reglas que digan. No son enemigos tampoco. Tu equipo contrario no son enemigos. No terminan luego matándose. Como Simbólicamente somos. ¿No? Se refería solamente a los adversarios, como cuando dos equipos de fútbol juegan entre Es que sí. son enemigos que por las reglas se expresan como adversarios. Pues, ¿no? La conciencia de que la expresión es complicada y le complica la vida está dada por estos intentos de disimulo y decir, no, en realidad es el pero por adversario. supuesto, ¿no? Sí, yo sí creo que... Muy bien. Con eso de ahí vamos a una pausa y regresamos con lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ante la Comisión Lavajato. Volvemos.